Pequeño recap del día de ayer. Vimos cómo es la arquitectura general de un RAG. Tomamos un montón de documentos, nuestro corpus, ¿sí? Lo convertimos en embeddings a través de un modelo y lo guardamos en una base de datos vectorial, ¿sí? Al llegar a una pregunta de un usuario, buscamos los documentos relevantes en nuestra base de datos y con el contexto obtenido podemos tener respuestas mejores de nuestro LLM, ¿sí? Pregunta rápida, ¿alguien sabe por qué puse los mismos colores de la base vectorial en la red neuronal? Que tienen que pertenecer a los mismos universos que ya están dentro del LLM. No, sino que dentro de nuestro LLM también manejamos vectores. Los pesos de nuestras redes neuronales son vectores. El día número 4 veremos más a detalle eso. Y en lo último que quedamos fue este proceso de encontrar nuestro nearest neighbor, nuestro vecino más cercano de nuestro vector, ¿sí? Pasamos a la recuperación. La recuperación tradicionalmente ha sido por keyword o por palabra, ¿sí? Buscando documentos o datos que son exactos, ¿sí? Es bastante escalable porque podemos indexar nuestra base de datos y nuestros índices y obtener resultados de manera mucho más rápida, ¿sí? A diferencia de la búsqueda semántica que se hace por vectores, que contiene contexto sobre nuestro documento, lamentablemente no es tan escalable. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular con nuestra distancia de cosenos la distancia que tiene nuestro vector entre todos los demás, ¿sí? Para poder encontrar los que son más cercanos. Lo cual, cuando tenemos una base de datos con muchísimos documentos, pues se vuelve lento, ¿sí? Pero ¿por qué tomar una u la otra? ¿Sí? ¿Por qué no mejor las juntamos? ¿Sí? Ayer platicábamos un poquito sobre lo híbrido de RAG, ¿sí? La parte híbrida es que podemos combinar nuestras búsquedas por palabras con nuestras búsquedas semánticas. Y si se fijan aquí al final, agregué un icono extra. ¿Alguien que nos diga de qué le suena o para qué es ese paso extra que agregamos a la búsqueda? Bueno, ese paso es la clasificación o el ranqueo, ¿sí? Tomamos nuestros resultados de nuestra base de datos vectorial y buscamos qué relevancia tienen con nuestra query de nuestro usuario, ¿sí? Ahora, no por decir que se incluye, se tiene que utilizar, ¿sí? Es opcional. Al igual que combinar las búsquedas de palabra y la búsqueda semántica, ¿sí? Se pueden trabajar por separado. Pero antes de meternos un poquito más sobre cómo se buscan esos vectores, vamos a ver la densidad vectorial. Hay vectores densos y hay vectores esparcidos, por así decirlo. Anteriormente, los vectores esparcidos eran, por ejemplo, tomar nuestro diccionario y literalmente cada palabra representa una dimensión en nuestro vector, ¿sí? Eso sería el one hot encoding. Ahorita ya no se utiliza tanto, ya que hay técnicas más avanzadas para obtener estos vectores, como por ejemplo el BM25. Es un algoritmo que analiza nuestro texto y resalta las palabras más prominentes o más relevantes al documento, ¿sí? Algunos ejemplos de algoritmos para obtener nuestro vector esparso puede ser, por ejemplo, el bag of words, que simplemente toma las dimensiones corresponden a la frecuencia de las palabras en nuestro documento, o el inverso de esta frecuencia de términos. Es una técnica que trabaja sobre la bag of words y le asigna pesos a las palabras aparte de nada más contar numéricamente su frecuencia.
siguen siendo vectores esparcidos, no muy ricos en contexto, pero sirven para capturar el léxico de nuestros documentos, o sea, las palabras clave. En cambio, los vectores densos, Google introdujo un algoritmo llamado Word2Vec, por ejemplo, que aprende estos embeddings densos prediciendo las palabras siguientes de un corpus de texto, dado su contexto. O GLOVE, que es la representación global de vectores por palabra. También no tiene una representación tan rica, pero con estadística produce embeddings que reflejan las relaciones entre las palabras. Pero el que nos interesa a nosotros más es los transformadores, como por ejemplo PERT, ¿sí? Que toman esa representación contextual rica de nuestro documento y la convierten en un embedding, en un vector. Tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, ahorita decías que es una duda que yo he tenido de cómo le das el valor, cómo una palabra la conviertes en un valor vectorial. Los transformadores, ¿cómo le dan, cómo le asignan esas dimensiones? Lo veremos más a detalle en el día 4. Por mientras, nada más les puedo decir que por los mecanismos de atención que contienen los transformadores, la arquitectura de esa red neuronal, es que pueden encontrar esas relaciones entre palabras y ese contexto más rico. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo encontramos esa distancia entre los vectores? ¿Sí? Principalmente tenemos dos formas. ¿Sí? No digo igual que con la búsqueda híbrida, una es mejor que la otra, o se tiene que utilizar una o se tiene que utilizar la otra, se pueden utilizar en conjunto. ¿Sí? Pero bueno, la primera y la que platicábamos ayer era la KNN. ¿Sí? K-nearest neighbors, o los vecinos más cercanos, K, son precisos. Se calcula la distancia de cosenos entre cada uno de los vectores y así buscamos, así encontramos cuáles son más cercanos a X vector. ¿Sí? Es muy preciso, utiliza muchos recursos porque calcula con esta función las distancias con todos los vectores en el espacio, y no es muy bueno con colecciones muy grandes porque se tarda ya en encontrar relaciones. A diferencia del ANN o el Approximate Nearest Neighbors, es el vecinos más cercano aproximado. ¿Sí? Identifica regiones dentro del espacio vectorial, no puntos precisos, y calcula las distancias, sino que con heurísticas encuentra regiones y dentro de esas regiones es donde encuentra sus vecinos más cercanos. ¿Sí? Utiliza técnicas como grafos y árboles para poder obtener esas regiones del espacio. Pero bueno, continuamos con almacenaje. ¿Dónde se guardan estos vectores o cómo se guardan estos vectores? Pero para empezar hay que vislumbrar un poquito sobre cómo se trocea un texto, cómo tomamos un completo y lo quebramos. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener una granularidad variable. ¿Sí? No es lo mismo tener un documento completo de Wikipedia que analizar sus distintas secciones y sus distintas partes. ¿Sí? Estos trozos son variables. Nosotros podemos definir un tamaño fijo, podemos elegir una métrica random, podemos elegir trocearlos por párrafo. El límite de nuestros chunks es dependiente de nosotros, ¿sí? Dependiendo de nuestro caso de uso particular. ¿El límite define el contexto? El límite define el contexto. ¿De tus chunks? ¿Cómo? O sea, a lo mejor, no sé, ese primer párrafo que Ajá. si lo partimos a la mitad, tengo el contexto de uno y el otro y después los une haciendo este es el documento referido. No, una vez que nosotros troceamos nuestro documento, este es el que va a entrar al espacio vectorial. Este es el que se va a convertir en un embedding, ¿sí? Completo. Pero nosotros podemos decidir si lo troceamos de esta forma o si lo troceamos más, ¿sí? Si queremos mayor granularidad. El problema con ello es que podemos perder el contexto, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos algunas de las limitaciones inherentes de los LLMs. Los habilita para interactuar con y utilizar externa ¿qué?
¿sí? Ahí perdemos ya de qué estamos platicando y de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, por eso es importante vigilar y revisar que los trozos que estamos generando de nuestros documentos sí capturan ese contexto, no son tan granulares que pierden, ¿sí? Aparte de trocear nuestro texto, existe un traslape que también definimos nosotros. O sea, qué tanto un trozo traslapa con el siguiente, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener ese contexto, ¿sí? Y no perdernos dentro de los diferentes trozos de texto de un documento. Lo recomendado es siempre tratar de mantener este contexto y no acabar con trozos muy dispersos. Aparte de trocear nuestro texto, hay otras técnicas de procesamiento que podemos realizar en estos trozos para mejorar al final la certeza de nuestra similitud de vectores, ¿sí? Por ejemplo, podemos indicarle a un LLM que nos sumarice o que nos destile nuestro documento, y así tenemos trozos más pequeños y más densos que guardar en nuestro espacio vectorial. Podemos remover las redundancias y técnicas interesantes de NLP como lematizar o remover las palabras stop word. Las palabras que se repiten mucho en español, por ejemplo, la A. ¿Sí? Es una palabra. La palabra A. Cuando vamos a el cine, ¿sí? Por ejemplo. A, el son palabras que se repiten mucho en los textos y que podemos remover para capturar mejor el significado, ¿sí? Y la lematización básicamente es tomar palabras ya conjugadas o flexadas en algún tiempo. Por ejemplo, yo estaba comiendo, y tomar esa palabra de comiendo y ponerla en su base, comer, por ejemplo, ¿sí? Que también nos ayuda para que los vectores tengan una mejor representación. Pero bueno, basta de vectores. Aparte de vectores, en nuestra base de datos también podemos guardar metadatos sobre los trozos de texto. En este particular ejemplo estamos guardando la marca de nuestra GPU, el país de origen, ¿sí? Y algún otro código de GB, no sé qué significa eso, gigabytes, por ejemplo. Pero bueno, la idea es que esos metadatos los podemos asignar nosotros dependiendo de la fuente de nuestros documentos. Por ejemplo, el nombre del archivo, el tiempo en el que se guardó, etc. O podemos tomar y aprovechar los LLMs y hacer que ellos nos agreguen los metadatos, ¿sí? Podemos darles una lista de clasificación y podemos decirle, oye, este trozo de texto, ¿en dónde lo clasificarías? Y esos metadatos guardarlos junto con nuestro documento, ¿sí? De esta manera podemos filtrar primero por nuestros metadatos y luego podemos filtrar de nuestra forma vectorial o de manera híbrida, ¿sí? Así reduciendo más el tiempo que tarda en encontrar vectores parecidos y filtrando vectores que no están relacionados con. Aquí, por ejemplo, si un usuario nos estuviera preguntando sobre cómo configurar su RTX 320, pues primero filtraríamos en estos primeros dos documentos que contienen esos metadatos y luego ya buscaríamos en los vectores el vector que más se asemeje o que responda a la pregunta de nuestro usuario, ¿sí? Ahora, tampoco hay por qué detenernos en los metadatos, ¿sí? Podemos anticipar las preguntas. Podemos indicar a nuestro LLM que genere preguntas potenciales que pueden ser contestadas con la información que le acabamos de embeber, ¿sí? Buscamos primero la pregunta y luego ya sacamos el dato que responde esa pregunta. Es más fácil encontrar una pregunta parecida a la pregunta del usuario que encontrar un documento completo que responda a esa pregunta, ¿sí? Y no hay por qué hacer primero la búsqueda de la pregunta y luego la búsqueda la obtención del dato. Podemos hacer una búsqueda vectorial de ambas, ¿sí? Y ver a ver cuáles son los mejores resultados. Que de hecho, de eso hablamos ahorita, el ranqueo o la puntuación de los resultados. Nosotros, una vez obtenidos los vectores o los documentos más cercanos a nuestro vector objetivo, podemos implementar un algoritmo de
ranqueo o de relevancia, ¿vale? Que nos ordena nuestros resultados y nos da mejores resultados relevantes a la pregunta del usuario, ¿sí? Ese algoritmo de ranqueo se puede implementar de muchísimas formas. De hecho, el BM25 que platicábamos ahorita, que saca vectores esparsos, también puede servir para rankear la relevancia de nuestros resultados. Podemos utilizar un LLM o algún otro modelo que juzgue estos resultados versus la pregunta del usuario y él nos diga cuáles son los mejores resultados más relevantes para la pregunta, ¿sí? Tengo una pregunta. Un vector, y ese es el tema anterior, ¿un vector se considera denso cuando tiene muchas dimensiones o cuando se considera denso un vector? Creo que ahí sí. Sí, no, pero creo que sí me faltó comentarlo. Nada más, si se fijan en la imagen, los vectores esparsos tienen ceros, ¿sí? Ajá. Algunas de sus dimensiones son puestas en cero. ¿Para qué? Para que no capturan esa representación tan rica de los datos, sino son una representación más léxica, más de keyword, en comparación con los densos que tienen todos sus valores llenos y son la representación más rica y más contextual del texto. Ok, pero no depende de que tenga más dimensiones, más así, no tanto. No, el número de dimensiones aquí no es relevante, nada más qué está dentro de esas dimensiones. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viendo toda esa parte de vectores, pudiera entender que es porque al fin y al cabo el LLM que vamos a aumentar a través del RAG, pues al fin y al cabo todo ese contenido está expresado en vectores y lo que hace el RAG entonces es añadir contexto que incremente las relaciones, la manera en la que interactúan esos vectores que ya existen en el LLM. No, más bien como la cantidad de vectores que contiene un LLM y la cantidad de parámetros que tienen son billones, ¿sí? Se pierden y no generalizan bien, no especifican bien. Son muy buenos para generalizar, pero en lo específico se pierden. Es por eso utilizamos RAG para centrar y aterrizar la información, además de darle información extra que no ha sido embebida en el modelo, ¿sí? Con la que no ha sido entrenada o con lo que no ha sido fine-tuneado. A nivel vectorial, eso significaría que incrementa la cantidad de vectores o lo reduce o mejora la relación que hay entre sus vectores. ¿Qué sería? Dentro del LLM en realidad no está haciendo nada, ¿sí? Aquí nada más es tomar nuestros datos en formato humano y pasarlos a un formato que lo entiende el LLM. Nada más es un proceso de traducción, por así decirlo. Okay. ¿Sí? Perfecto. Bueno, además el algoritmo de re-ranqueo puede ser tan sencillo y tan simple como nada más dame los documentos más recientes, ¿sí? Así de simple puede ser, o lo podemos complicar como nosotros queramos. Hable y hable de bases de datos vectoriales, pero si ya tienen sus datos de una forma estructurada, de una forma adecuada, ¿por qué la pasarían a una base de datos vectorial? No tiene caso, ¿sí? Como comentaba ahorita, no tienen por qué optar nada más por la búsqueda semántica o nada más por la búsqueda de keywords, las pueden combinar, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos un cliente que quisiera saber cuándo su paquete va a estar cuándo va a llegar su paquete y si su paquete está atrasado, podemos combinar la búsqueda vectorial para buscar la información de la documentación de la plataforma que nos indica los tiempos de envío y los tiempos de entrega, ¿sí? Y otros recursos de ayuda. Podemos utilizar además por keyword una búsqueda en la base de datos relacional, el pedido del usuario, ¿sí? No tenemos por qué pasar a un vector el pedido del usuario si ya está en un formato estructurado. Y encima de eso, hasta le podemos poner una llamada a una API de la empresa que está gestionando ese envío para revisar potenciales retrasos. Por ejemplo, X zona tuvo un terremoto, ¿sí? Entonces la idea es que siempre adecúen RAG a su particular caso de uso, ¿sí? Y tenemos ya la generación.
Teniendo la pregunta del usuario y ya habiendo encontrado el X número de documentos que mejor relevantes son para esa pregunta, ¿cómo se las inyectamos o cómo se las pasamos al LLM? ¿Ideas? ¿Alguien? ¿Cómo le pasamos el contexto al LLM? En un prompt. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? Archivos de texto. Archivos de texto también puede ser. Pero aquí nos vamos a enfocar a, como dijo nuestro compañero, a prompts. También podemos obtenerlos de manera en forma de texto y luego pasárselos, pero un poquito de trabajo extra te lleva más lejos. ¿Alguien ya había escuchado el término de co-star o coetar? Yo le quise poner así porque no encontré una traducción en español, pero básicamente el co-star o el coetar es un marco, ¿sí?, de la ingeniería de prompts que define un contexto, nos da un escenario, y ahí sería donde pondríamos el contexto obtenido de los resultados de la búsqueda por RAG, ¿sí? Nos definimos un objetivo, la meta final, qué es lo que queremos que haga el LLM. Un estilo de escritura, puede ser poético, analítico, muy técnico, muy simple, ¿sí? Definimos un tono, una emoción, un sentimiento que queremos conveer con el mensaje que produzca el LLM. Este es un poquito más abstracto y personalmente no lo he usado tanto, pero hay aplicaciones en las que es útil. Definimos una audiencia, es personal, es laboral, es para alguien experimentado en el tema, es para alguien que apenas está comenzando. Y definimos al final un formato de respuesta, cómo queremos que el LLM estructure, ¿sí?, su respuesta. Aquí podemos también decirle e indicarle, dependiendo del modelo que estemos utilizando, genérame tu respuesta en JSON o genérame tu respuesta en Markdown, ¿sí? O tan sencillo como dame los bullet points de mi presentación. Ahora, este no es el único marco de prompt engineering que existe. Estos nada más son dos, pero existen muchísimos más y ustedes pudiesen desarrollar sus propios. Pero, por ejemplo, tenemos Automat, ¿sí? La primera A es asumir el rol. Le damos un papel que jugar al LLM. Podemos decirle que sea un asistente, como lo que es, un asistente de IA. Podemos decirle que asuma el rol de soporte técnico, ¿sí?, para que dé respuestas más amigables, etc. Definimos usuarios también, como en el co-star. Tu audiencia final, ¿para quién va dirigido este mensaje? Definimos transformaciones, o en inglés son target actions, pero básicamente son verbos y los objetos que describen la serie de acciones o la serie de transformaciones que va a llevar a cabo el LLM para generar su respuesta, ¿sí? Definimos también el orto, es el output o la salida, ¿sí?, de nuestro LLM, muy similar como con co-star. Definimos también un modo. Aquí se agrupan el tono y el estilo y es la manera o la forma en la que va a transmitir el mensaje nuestro LLM. Y finalmente tenemos el atípico. Básicamente son las condiciones o las reglas que va a tener el LLM para manejar casos como, por ejemplo, no hay resultados. Nosotros buscamos vectores similares a nuestra pregunta, pero no encontramos ninguno. O el proceso de re-ranqueo nos los descartó, ¿sí? Punto es, aquí se define qué hacer en caso de las condiciones y el manejo de casos como no tener información. Pero me faltó ahí una T. ¿Alguien que quiera adivinar de qué es? Ya tenemos transformaciones. ¿Es en español? Bueno, es en inglés originalmente, pero yo le puse mi término en español. Training. Trade, no. ¿Sí? ¿Eh?
No. No. Bueno. Si alguno ya ha configurado redes o visto firewalls, se han de acordar que hay una lista negra y una lista blanca. Okay. Esta T en particular es de los temas blancos, ¿sí? Es una whitelist, nada más. ¿Por qué no utilizamos una blacklist? Una lista negra de temas que no se pueden tocar. Whitelist es lo que permites, ¿no? Permites en vez de negar. ¿Ah? Estás restringiendo los temas que puede tocar, pero válgame, ¿por qué utilizamos una whitelist y no una blacklist? Es para el contenido, profe. Es una whitelist de contenido que va a Sí, estar tratando. de temas que puede tomar o qué temas puede tocar. Sí. Y es para eso, es para que temas pueden tratar malas palabras. Ajá. Sí. Pero ¿por qué utilizamos una whitelist, una lista de temas que sí puede tocar y no utilizamos una lista de temas que no puede tocar? ¿Tendría algo que ver con la temperatura? ¿Qué tan creativo y qué tan no creativo es? Entonces darle la whitelist hace que se enfoque más en el tema y no se salga cualquier cosa. Ok, vas más o menos por el punto, pero no es por la temperatura, es precisamente porque no queremos que se pierda, ¿sí? Es más fácil darle una lista concisa de temas que sí puede tocar a darle una lista gigante de temas que no puede tocar, porque seamos honestos, si le dices no puedes tocar X, Y, Z tema, hay miles de más temas que no debería de tocar, ¿sí? No me voy a detener a decir nombres de temas que no debería de tocar, pero imagínenselos, ¿sí? Acabamos con que no necesitamos un marco, ¿sí? Prompt engineering puede ser tan sencillo y tan simple con especificarle el formato de salida. En el código que tienen ustedes en su local, ahorita vamos a ver, vamos a referirnos a los pedazos de código donde todo esto se ve, pero si nosotros le indicamos al LLM, céntrate única y exclusivamente en los resultados y la información que te acabo de dar de contexto, ¿sí? Responde textualmente. Pero si le indicamos que parafrasee, ¿sí? Nos da una respuesta mucho más amigable. Entonces, nada más desde ese sencillo cambio podemos obtener muchos mejores resultados de un sistema de RAG. También, el ejemplo arrastra. Si tenemos ya nosotros algunos ejemplos de respuestas adecuadas dados X contexto, podemos inyectárselas también al LLM utilizando prompt templating, y que tome como ejemplo esos ejemplos, válgame la redundancia. Además de ejemplos, podemos utilizar cadenas. ¿Cadenas de qué? Cadenas de pensamiento, cadenas de razonamiento, ¿sí? Básicamente es no nada más hacerle una llamada al LLM, sino varias. ¿Para qué? Para que refine su respuesta. O para que le vaya agregando más contexto dependiendo de nuestro sistema. Y todo esto se puede obtener a través de plantillas, ¿sí? Prompt templating. Básicamente son como las sustituciones de los strings. ¿Sí las conocen en algún lenguaje de programación que utilicen? Donde nosotros inyectamos dentro de un texto otro texto. Ahora, ¿qué otras técnicas o qué otras ejemplos de prompt engineering conocen ustedes? Pues donde le das todo el contexto realmente de lo que quieres, de cómo va a actuar todo estructurado de una forma para que al output te lo defina con toda la regla. Que eres, no sé, por ejemplo, Albert Einstein, y tú vas a responder con este contexto, con esta carisma. Este es un ejemplo de conversación. Este es un ejemplo de respuesta a la conversación. Responde como tal. Así sería. Sí, como lo que vimos ahorita, existen marcos que nos definen todos estos puntos, y técnicas como las que acabamos de ver aquí para poder mejorar las respuestas y refinar las respuestas de nuestro LLM, ¿sí? Ahora vamos momentáneamente a abrir el código y ver en código dónde se encuentran cada una de estas componentes, ¿sí? Comenzamos por ejemplo con la recuperación.
si ya han analizado el código y ya han observado, se habrán fijado en una función que se llama Augment Query with Context, ¿sí? Básicamente ahí estamos recibiendo nuestra query de nuestro usuario, le estamos pasando la colección de vectores y a través del método query, ¿sí?, sacamos los vectores más similares al nuestro. Aquí se está utilizando KNN, no se está utilizando Approximate Neighbors. Y si se fijan, nada más obtenemos un vector, un documento más cercano a nuestro vector pregunta, ¿sí? Y también, si se fijan, aquí Query Embedding es una lista. Nosotros le podemos pasar no solo un vector y que encuentre las similitudes con ese vector, sino le podemos pasar ya una lista de vectores y que encuentre todos los similares a esa lista. Pero como repito, esto es computacionalmente intensivo porque busca la distancia, la similitud de cosenos con cada uno de los vectores que ya existen en el espacio, ¿sí? Luego seguimos con el almacenaje. En el archivo utils.py van a encontrar una función que se llama Initialize Vector Store. Básicamente lo único que está haciendo es inicializar o empezar esa base de datos de vectores. Toma la lista de embeddings de nuestro documento de data.json, ¿sí? Saca cada uno de los documentos. Si ya tiene un embedding calculado, porque ojo, esos embeddings los podemos guardar en nuestro JSON como listas de números, porque eso es lo que son, listas de números. Entonces nosotros podemos tener nuestro embedding ya calculado y ya nada más cargarlo en nuestra base de datos. ¿Ande? ¿Qué ventaja tiene de guardar una base de datos o utilizar una base de datos que te va a vectorizar? ¿O eso es local por la prueba local? A ver, ¿cómo? Sí, si hay una base de datos que ya te vectoriza, Ajá. ¿tendría sentido que jalaras esa información y la pusieras en tu base de datos? No, los ya vectorizados. O sea, si ya tienes en una base de datos tus vectores, pasarlos a otra base de datos. Sí, ya no tendría sentido. No, en realidad no. Porque también, o sea, si quisieras guardar información extra, se guardan los metadatos, ¿sí? Aparte de que con nuestro modelo de embeddings podemos fácilmente pasar de embedding a texto y de texto a embeddings. Entonces, pues no es absolutamente necesario guardar de forma textual nuestro dato. Dependiendo de nuestro caso de uso, pero no es absolutamente necesario. Y si se fijan, una cosa que omití, aquí tenemos un ID, ¿sí? Nuestra base de datos de vectores necesita tener indexados esos vectores. ¿Para qué? Para poder buscarlos y para poder sacarlos. No para la búsqueda vectorial, eso es aparte, ¿sí? Eso es interno de la base de datos de vectores. Esos IDs los podemos definir nosotros, como por ejemplo, aquí. Este es un pedacito de código del que vamos a revisar mañana, pero les adelanto. Aquí, por ejemplo, sacamos el número de página y sacamos el nombre de archivo del documento del que estamos generando los embeddings, ¿sí? Y con esa información es que generamos nuestro ID de nuestro trozo de texto. El ID puede ser generado por ustedes, lo podemos tratar de calcular con el LLM. La idea es que la base de datos de vectores tenga alguna forma de referirse a esos vectores, ¿sí? Mande. ¿Habrá manera de poner el light bulb ahí del... ¿No lo ven? Bueno, mañana lo vamos a ver a más detalle, pero sí. Y finalmente nos queda la generación, ¿cierto?
La búsqueda, el almacenaje y la generación. Y aquí tenemos la parte de el prompt engineering o el prompt injection o el context injection, como le quieren llamar. Este es de forma muy sencilla. Básicamente lo único que está haciendo es tomar nuestra pregunta, meterla dentro del contenido de nuestro mensaje y a los mensajes insertarle un mensaje extra con nuestro contexto, ¿sí? Esto es una forma de hacerlo, lo podemos también utilizar, también podemos realizarlo con los marcos de prompt engineering que vimos ahorita, o de manera tan simple como esta, pasárselo, así tal cual. ¿Sí? Y con eso terminamos las tres partes principales de RAG. Si se acuerdan, tenemos documentos, se trocean, pasan por un embedding model, se convierten en vectores, los guardamos en la base de datos. El usuario hace una pregunta, buscamos los contenidos relevantes y se la pasamos como contexto al LLM para que nos genere una respuesta. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos? ¿Cuál sería la ventaja, desventaja de juntar varios Perdón, igual que ayer, si pueden venirse para acá y tomar su estampita y hacerla aquí al micrófono, por favor. Sí, mira, en el slide anterior, profe. De hecho, por eso lo dejé al final, porque yo sabía que era una pedir. Entonces sí es de este lado. Sí. Disculpen, público. Sí, mi pregunta sería, por ejemplo, en esta parte. Aquí, ¿qué ventaja y desventaja tendría de que pudiéramos poner varios LLMs para generar a lo mejor una respuesta con más poder o con más diferencia? O ya eso está como que innecesario. Gracias. Sí, no hay problema. De hecho, es una muy buena pregunta y tema que no tocamos aquí, pero gracias por resaltarlo. Aquí en esta parte meter más LLMs nos serviría ¿para qué? Para generar respuestas distintas, ¿sí? Pero tendríamos que tener un paso extra que califique esas respuestas y que nos dé la mejor y que ya esa respuesta mejor sea la que le pasemos al usuario. Por ejemplo, eso podría ser una opción de cómo utilizar varios LLMs aquí. A final de cuentas, y si se fijaron, utilizamos varios LLMs, ¿sí? En varios puntos y podemos meter en el proceso más dependiendo de nuestro caso de uso. Por ejemplo, aquí con estos relevantes contenidos podemos rankearlos con un LLM y definir cuáles son los más relevantes a nuestra pregunta. Gracias. ¿Preguntas? Pero acá. ¿A poco ninguno tiene dudas? Digo, yo sé que explico muy bien, pero... Adelante. Ahí va. Yo tengo la duda, o sea, ahorita estuvimos viendo todo el tema de vectores, o sea, y así, pero a mí todavía me queda la duda de, a lo mejor, cómo conceptualizar esa parte de vectores. Por eso al momento de hacer ahorita la pregunta decía, o sea, entonces, para conceptualizarlo más o menos, tengo mi LLM, que es un chorro de vectores, así, todo el show, y estamos viendo vectores, porque al fin y al cabo lo que hace el RAG es darles más contexto para que estén más cerca las relaciones entre esos vectores, o cómo podría conceptualizar eso de mejor manera, porque sí, esa parte todavía no me queda del todo el que estamos viendo, o sea, todo lo que son densidad de vectores y así, cómo lo podríamos pasar al cómo mejora el funcionamiento del LLM. No sé si me explico con mi pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, es una pregunta interesante. Yo también tenía mis dudas cuando dije yo, a ver, pero se supone que el modelo ya tiene embeddings, se supone que los parámetros que utiliza son vectores, ¿no?
El día de mañana vamos a ver la fórmula específica, pero básicamente la manera en la que procesan las redes neuronales la información es que toman nuestro vector de entrada, hacen una multiplicación por punto producto con nuestros vectores internos del modelo y de esa forma calculamos las predicciones y las clasificaciones que vayamos a tener. Ahora, ¿por qué RAG y por qué no nada más embeber esa información nueva en el LLM? El entrenar un modelo y el fine-tunarlo toma tiempo, toma dinero. Y con información nueva o muy cambiante, no sería posible tener un LLM actualizado con esa información. ¿Sí? Ya para cuando terminemos el proceso de entrenamiento, esa información sería vieja. Okay. Entonces, por eso utilizamos RAG para tomar documentos que no están dentro de ese LLM, que no han sido aprendidos por él, y transformarlos a vectores para que los pueda procesar. Ok. Entonces estaría bien yo pensar como que, mira, el LLM, digo, yo sé que a lo mejor matemáticamente así no es lo correcto, ¿verdad? Pero a lo mejor en mi mente sí, para ver si sí lo comprendo bien. El LLM ya tiene sus vectores, su montón de vectores, ¿verdad? Entonces, al momento de que yo le aviento la información o el contexto con RAG, yo en ese momento le doy más vectores que permiten que el LLM ya tenga esos vectores que no tenía antes, por llamarlo de alguna manera. ¿Algo así? Sí, pero no. O sea, en realidad, donde se mete RAG es en este pedazo de aquí, ¿sí? Ajá. El RAG únicamente le provee el contexto del LLM. De hecho, si nos fijamos en el código y en los ejemplos, estos contextos relevantes y esta query no se las pasamos como vectores al LLM, se las pasamos como texto. Aquí lo interesante y lo importante de RAG es que nos permite agregar ese contexto que no tenía antes el LLM. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Responde su pregunta o no? No del todo, pero está bien. Sí. Es que en realidad los vectores del LLM y los vectores que nosotros guardamos acá no interactúan directamente. ¿Sí? Eso me ayuda. Okay, esa era la respuesta que andaba buscando. Sí, no. Estos de aquí, estos vectores que generamos y que manipulamos acá, no afectan los vectores que ya tenemos en el LLM. Ok. ¿Sí? Afectan directamente en este caso que al prompt. El prompt, exactamente. Afectan al prompt, la instrucción que nosotros le vamos a pasar al LLM. ¿Por qué? Porque le agrega el contexto que le falta. Yo quiero que le pregunten a sus modelos que tienen corriendo en sus computadoras quién es el presidente de México. A ver si les contesta. Ok, no les va a contestar. Para eso usamos RAG. ¿Sí? ¿Podemos entrenar el modelo para que sepa, o fine-tunear el modelo para que sepa quién es el presidente de México? Claro, por supuesto, sí se puede. Pero con 200 y tantos países que tenemos en el mundo y las presidencias cambiando así, no sería factible estar entrenando nuestro modelo con las actualizaciones del mundo real, ¿o sí? Bueno, por lo que toma tiempo, ¿no? Toma tiempo y toma dinero. De hecho, algunos estimados, por ejemplo, ChatGPT se tardó 30 días en entrenarse, aproximadamente. 30 días enteros corriendo una GPU, pasando y haciendo cálculos para entrenar un modelo. Y si nosotros queremos información ahorita, no la vamos a obtener. Para eso tenemos RAG. ¿Más preguntas, dudas, cuestionamientos? ¿Quieren que me regresen algún punto? ¿Puedes el desafío? Voy a agarrar el Te voy a agarrar por el desafío. Mi duda es nada más si existe algún límite o algún rango que se deba manejar en la cantidad de documentos que podemos inyectar al modelo para no entorpecer los resultados que puede dar. Porque antes, bueno, los entrenamientos que llegué a hacer de inteligencia artificial en el TEC nos decían que no excediéramos el número de información que le metíamos al modelo para no entorpecer los resultados. No sé si aquí también aplica algo como eso. Sí, de hecho, las técnicas que vimos ahorita del re-ranqueo y del filtrado de la información nos ayudan precisamente a eso. Para empezar, y regla número 1, y les va a tronar si lo intentan, el LLM tiene cierto límite de tokens. Los tokens son trozos de texto, ¿sí? No son necesariamente palabras, aunque nos lo queramos imaginar así, pero bueno, son trozos de texto.
tiene cierto límite de esos trozos de texto, de esos tokens que puede procesar. Para empezar. Segunda, si nosotros aquí en los contextos relevantes simple y sencillamente buscamos los vectores más cercanos y así tal cual se los pasamos, puede ser que encuentre información que no necesariamente contesta nuestra pregunta y que, pues, ¿para qué se la pasamos? Lo único que va a hacer es perder y confundir al LLM. Entonces es importante filtrar y mantener estos contextos relevantes en el número más pequeño posible, ¿sí? Pero sin perder nuestro contexto importante. Entonces, ¿sí? ¿Respondo a tu pregunta? Sí. Perfecto. ¿Preguntas, dudas? Todavía tienen 10 minutos. Quedan 10 minutos. Ojo, mañana se van a dividir en equipos de 3 y cada quien se va a dedicar a una de la R, la A y la G y me van a desarrollar un RAG. Entonces, si hay preguntas, yo digo que de una vez. Bueno, mi pregunta realmente es, no sé si salga del tema, pero en caso de que yo quiera hacer un sistema más pequeño, ¿podría usar un Short Language Model en vez de un LLM y también entrenarlo con RAG? A ver, ¿en qué punto? En vez de que cambiamos ese por un Short Language Model. Y igual dejar toda la infraestructura así como está y dejar también lo del RAG. Sí, como les había comentado, aquí nada más porque los LLM son el modelo generacional más mejor para texto, ahorita. Pero sí, en teoría esto puede ser cualquier modelo que genere, ¿sí? Cualquier modelo generativo. La idea del RAG es nada más potenciar con contexto a ese modelo generativo. Que dentro de todos los billones de parámetros que ya se entrenó, no se vaya a perder. Y contenga contexto e información relevante, fresca y actualizada. Pero bueno, ¿más preguntas? Recordatorio de las fases, ¿cómo? Recordatorio de las fases, así rapidito. ¿Cuáles son las fases? Sí. Bueno, yo lo dividí en 3, ¿verdad? Porque RAG, pero como quieran. Básicamente es el A de almacenar. Tomamos nuestro corpus de texto, ya sea documentos, platicábamos también que pueden ser audios, pueden ser videos, lo que gusten. Se trocea en pequeños documentos. Muy bien. Para tener un control más granular. ¿Sí? Muy bien. Esos textos se pasan a un modelo de embeddings. El modelo de embeddings, como vimos ahorita, puede ser los más modernos, por ejemplo, BERT. Que es convertir las palabras en vectores, ¿verdad? Que es convertir las palabras en vectores, exactamente. Muy bien, muy bien. Ahora, esos vectores pueden ser densos o esparsos. ¿Sí? Los esparsos nos sirven más para el léxico y la búsqueda por palabra, y los vectores más densos para la búsqueda semántica o contextual. ¿Sí? Pero bueno, ya teniendo esos vectores, los guardamos en una base de datos vectorial. Ahora, eso es la parte de almacenaje. La parte de retrieval. Tenemos un usuario con una incógnita, una pregunta, ¿sí? Que se la pasamos igual al mismo modelo de embeddings. Ahí cabe recalcar que de preferencia debería ser el mismo. ¿Para qué? Para que los vectores resultantes acaben en el mismo espacio. Entonces le pasa la query del usuario a nuestro modelo de embeddings, de nuevo se vectoriza, convirtiendo en una lista de números. Se guarda en nuestro espacio vectorial. No se guarda en nuestro espacio vectorial. Se hace una búsqueda de los vectores más similares a este resultante de los que generamos de nuestros documentos. ¿Okay? Obtenidos esos vectores más relevantes, matemáticamente más cercanos, siendo precisos, podemos agregar más técnicas para mejorar esos resultados, pero a final de cuentas esos resultados son tomados como contexto y se le pasan al LLM junto con la query del usuario para que pueda generar una respuesta actualizada y con contexto. Y ya, básicamente. Esas son las 3 partes. Y esa parte sería la G, ¿verdad? Ah, sí, perdón, esta parte sería la generación. Yo tengo 2 preguntas.
tengo dos preguntas en cuanto al tema del encoding, bueno, de almacenar la información. Hay diferentes técnicas para hacer el almacenado, o sea, de transformar, vectorizar nuestros documentos y guardarlos en la base de datos, porque por lo que yo entiendo este es un paso anterior para poder hacer el RAG completo, es decir, tienes que primero tener la data, hacer el embedding con el modelo anterior, tenerlo ya en tu VD y luego ahora ya sí puedes hacer la consulta de esos datos extra, ¿no? Tu pregunta iba más a este paso de aquí. Sí. Sí hay técnicas, o sea, de que siempre tiene que ser antes de poder pasarle un prompt a nuestro LLM y buscar. Ok, ya te entendí. No, aquí el orden de los factores no necesariamente afecta el producto. Este proceso de guardado de nuestro corpus de documentos, de nuestra base de datos vectorial, regularmente es algo periódico, ¿sí? Porque nuestra base de datos de documentos se va actualizando. Por ejemplo, los manuales de reparación de coche o los manuales de reparación de computadoras. A cada rato salen nuevas revisiones de BIOS, salen nuevas revisiones de placas, etcétera. Entonces va a cambiar, ¿sí?, las instrucciones con las que vengan. Entonces este proceso de trocear, convertir en vector y guardar en nuestra base de datos vectorial regularmente es algo periódico. Es algo que pasa cada X tiempo. Entonces, no necesariamente es antes todo guardarlo en la base de datos vectorial, puede ser algo a la perpetuidad. Y es separado en realidad del proceso de búsqueda y de generación. Sí, es como está en el diagrama, parece el mismo paso, pero es un paso aparte. Por eso tenemos las líneas punteras. Y la segunda pregunta tiene que ver con actualizar vectores, es decir, suponte que tienes un embedding de imágenes y texto vectorizado, ¿cómo se actualizan esos vectores? Por eso, no tocamos tanto el tema, pero por eso les dije que era importante el indexar esos vectores, ¿sí? En el ejemplo que les daba del proyecto en el que estoy trabajando, tomamos el nombre del archivo y la página en la que estábamos, ¿sí? Entonces, el día de mañana que haya cambios en esa página, pues nada más vamos a buscar ese mismo vector y lo reemplazamos. Entonces, ahí para eso es importante la parte de la indexación, o sea, que sean fiables. Válgame, por ejemplo, referencias la fuente de donde sacaste ese documento. ¿3 minutos, preguntas? Yo sí tengo. Yo encantado de contestar preguntas, la verdad, pero... Esto va más relacionado a que estamos usando transformadores, ¿verdad? O sea, la arquitectura de transformadores, al fin y al cabo. Entonces, en este momento y para la mayoría de las aplicaciones de RAG que he desarrollado yo, sí. muy bien. Entonces, tengo entendido que un transformador funciona de tal manera que a través de probabilidad te va autocompletando, ¿no? Al fin y al cabo, al menos es lo que yo entendí de la teoría que llegué a ver de un transformador, ¿verdad? O sea, tienes todos los vectores, que son todo el contenido con lo que lo entrenas y todo lo demás así, y vas, o sea, va adivinando qué palabra le sigue, qué palabra va así. Entonces, en esa manera de ir completando las frases o de generar, al fin y al cabo, contenido, ¿entra algo el RAG ahí? O sea, o no. Pues, Ya sé que son preguntas a lo mejor medio rebuscadas, pero es que a mí sí me gusta entender esa parte. Bueno, es que aquí no es rebuscada, pero yo creo que se fue un poquito atrás. Los transformadores son más complejos que eso. Las arquitecturas anteriores como GPT-2 hacían precisamente eso. Tomaban, no tengo las para enseñárselos ahorita, pero tomaban básicamente nuestro vector de entrada, lo multiplican por los vectores de la red neuronal, predicen una salida, una siguiente palabra para el texto, y luego vuelven a hacer el proceso. Toman la salida completa, la vuelven a meter al modelo, ¿sí?, y generan la siguiente palabra. Y luego hacen lo mismo, ¿sí? Pero eso es ya un poquito viejo. Los transformadores utilizan los mecanismos de atención. ¿Cómo de qué mecanismos de atención? Se fijan o le dan mayor importancia a ciertas palabras y a ciertas entidades en nuestra oración o en nuestro texto. Que guardan relaciones y que forman al fin y al cabo frases, o sea,
define esas relaciones de, ¿cómo dice?, atención. Es decir, estas relaciones son las que hace falta ponerles atención y son así es como se funciona más o menos. Ajá, porque cuando hablamos tenemos un contexto, ¿sí? Sí. De hecho, aquí cosa interesante y qué bueno que ya se sacó el tiempo, porque ya valió un poco. Lo único que nos ha faltado, o en lo que más hemos estado batallando para darles a los LLMs es un worldview, una vista del mundo. ¿Qué es una vista del mundo? Cuando ustedes nacieron, ¿sí?, estaban nuevos, no sabían ni J, ¿sí? Pero conforme van creciendo y conforme van teniendo experiencias, pues se les va guardando algo aquí, ¿no? Entonces ya cuando llegan a un nuevo trabajo, llegan a una nueva escuela, estamos platicando aquí nosotros, traen ustedes ya todo un mundo y todo un concepto dentro de las cabezas, ¿verdad? No hemos podido replicar eso acá. Ese es el problema. Por lo cual tenemos que darles contexto, ¿sí? Ahora, el mecanismo de Transformers va un poquito más allá de nada más predecir siguientes palabras y utiliza el contexto de lo que estamos platicando y ese enfoque en ciertas palabras, en ciertas entidades, para entender instrucciones, entender razonamiento, entender pensamientos un poquito más complejos. Porque sí, GPT-2 nada más predice palabras básicamente. Pero bueno, eso sí responde a su pregunta. No, sí, sí. Se respondió. ¿Más preguntas? Ya todo listo para la práctica. Sí, cierto. Puntos antes de mañana. Mañana, 15 minutos, vamos a ver el proyecto que estoy trabajando yo de RAG. Los siguientes 45 se van a dividir en grupos de 3 y se van a encargar de hacer su propio pipeline de RAG. Les sugiero vayan buscándose un libro, una colección de libros, no sé, algo que quieran alimentar al RAG y una serie de preguntas que le quieran hacer sobre su documento. Se van a dividir en equipos de 3. La idea es que uno se enfoque más al retrieval, otro se enfoque más al almacenaje y el otro se enfoque más a la generación. Pero a final de cuentas van a notar que traslapan. ¿Sí? O sea, vamos a tener que como unos 6 racks prácticamente. ¿Y por qué no? Con Python. Con lo que quieran, digo, si quieren hacerlo con JavaScript, adelante. Los conceptos son los mismos. Los conceptos que vimos aquí y el ejemplo de código está en Python, pero ustedes lo pueden hacer en lo que quieran. ¿Sí? Pero bueno. ¿Y es todo por hoy, profe? Y ya es todo por hoy. Sí.